Hola, sean ustedes bienvenidos a esta su primera sesión del submódulo 3 del módulo 1 de la carrera de técnico de programación. Mi nombre es Salvador Pérez Zamorán y vamos a trabajar el día de hoy con el tema de vectores. Un tema muy sencillo de entender. Los vectores es parte de un tema principal, que el tema principal es arreglos, donde los arreglos son variables estructuradas donde cada elemento se almacena de forma consecutiva en memoria. Las cadenas de caracteres son declaradas en C++ como arreglos de caracteres y permiten la utilización de cierto número de notaciones y funciones especiales. Ok, entonces dentro de los arreglos tenemos arreglos unidimensionales, multidimensionales y bidimensionales. Entonces aquí los arreglos no es otra cosa más que un pequeño conjunto de elementos guardados en una sola posición, dentro de un solo lugar. ¿Okay? Y así es como se ven, digamos, ejemplificados. El arreglo dice, el arreglo a 70 tiene 70 cuadritos donde se va guardando la información. Entonces, en cada uno de esos cuadritos tú puedes almacenar datos. ¿Qué datos vas a almacenar? Bueno, pues eso ya depende de la funcionalidad que le vayas a dar al programa que tú vayas a desarrollar. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es el tema principal que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama vectores, los vectores también son llamadas tablas unidimensionales, ya que son tipos de datos compuestos o estructurados en el que todos los elementos del vector son del mismo tipo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en programación, nosotros tenemos que hacer la declaración de variables. Una declaración de una variable es como que hacer que nazca, como que hacer que se inicie. Y cuando tú declaras una variable, esa tienes que decirle qué tipo de dato va a tener. El tipo de dato de una variable no es otra cosa más que el valor que va a guardar. Por ejemplo, si tú solamente quieres guardar números, puedes declarar la variable de tipo int o int, ya que esa pues va a guardar números. Si quieres guardar, digamos, un valor que sea con decimales, puedes guardarla o establecer que el tipo de dato pues sea del tipo float o flotante, ya que ese tipo de dato es el que específicamente se utiliza para trabajar con números con decimales. O si quieres que sea texto, puede ser char o puede ser string. Estos tipos de datos los vas a trabajar más en los submódulos, me parece que es en el 2. Sin embargo, pues aquí también los vas a empezar a usar. Ahora, todos los elementos del vector son referenciados con el mismo nombre, y la diferencia entre ellos es el índice de la posición que ocupan dentro del vector. Eso ahorita lo vamos a ver. Después, todos los elementos son almacenados en posiciones de memoria ya contiguas, o sea, van pegaditos, una posición de memoria a un lado de la otra. El formato general para la declaración de una variable de tipo vector es el siguiente. Vean, se declara el tipo de dato, si va a ser número, si va a ser texto, si va a ser enteros, y el nombre del vector que vayas a usar y el tamaño del vector, donde el tipo de datos, como se comentaba, indica los datos almacenados en la variable del vector se estarán declarando desde el tipo que pues tú vayas a definir. Que vas a trabajar con números, si vas a trabajar con fechas, si vas a trabajar con decimales, aquí es donde vas a establecer tú el tipo de dato. Después, el nombre del vector indica el nombre de la variable vector que se está declarando. Con este nombre referenciamos a cada elemento del vector. Entonces tú aquí le vas a poner un nombre, el nombre que pues tú quieras. Y el tamaño del vector es una constante de tipo entero, o sea, es un número que no tiene decimales, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que indica cuántas posiciones tiene este vector, es decir, cuál es el número máximo de elementos del tipo de datos que se pueden guardar en la variable nombre del vector que estamos declarando. El tamaño no puede ser una variable, o sea, tú no puedes decir vector 1, tamaño X. Eso no lo puedes hacer. Tienes que establecer ya un valor. Ahora, dentro del ejemplo como tal, tenemos el ejemplo, por ejemplo, float, notas. Donde notas son las calificaciones. ¿Sí? Calificaciones que tú tienes en tus materias como química, física, geometría, por ejemplo. Aquí se sería una declaración de la variable notas. Esta es una variable, porque va a ir cambiando valores, donde podríamos almacenar hasta 100 números reales. Hasta 100 números vas a poder guardar dentro de esta variable de tipo float. Como son reales, supone que podemos tener valores con puntos decimales. ¿Okay? Y gráficamente lo vamos a ver representado así. Notas, crea 100 cuadritos, aquí un cuadrito, otro, así, hasta que llega al 100.
¿Ok? Y en cada uno de esos cuadritos tú puedes guardar números reales. En cada uno de esos cuadritos. Ahora, para acceder a cada casilla del vector, utilizamos un número entero. Este se llama subíndice. Aquí es muy importante que se lo aprendan, ¿eh? Se llama subíndice, que indica la posición del elemento dentro del vector. En C++ los elementos empiezan a enumerarse en cero. Y eso es súper importante, ¿ok? Siempre empezamos de cero. Normalmente nosotros en la recta numérica empezamos con el 1, pero aquí en C++ empezamos a trabajar siempre desde el cero. Así que el primer elemento del vector notas, que es hasta 100 elementos, el primer elemento será el 0. El segundo elemento será el 1. Y así sucesivamente hasta llegar al final, hasta que el final sea el 99. Y si tú sumas desde este 0 hasta este 99, o si lo vas contando, te va a dar el número 100. ¿Okay? Y eso pues ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos practicando. A lo mejor suena un poquito confuso decir, bueno, ¿por qué empecé con el 0? Bueno, esa es una regla, ¿ok? Una regla que va a empezar con el 0. Entonces, si yo tengo un vector de 5, ¿sí? De 5 elementos, este vector pues va a empezar de 0. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en Excel. Por ejemplo, si yo tuviese el vector, digamos, 1, ese es el nombre, el tipo de dato va a ser entero, el nombre va a ser el vector, tamaño va a ser, digamos, 5. Esto quiere decir que este vector, tamaño 5, va a tener 5 cuadritos. Y estos 5 cuadritos, aquí marcados, empiezan con el 0, 1, 2, 3, 4. Y al final tenemos 5 espacios dentro de este vector. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Solo que el subíndice de posición siempre va a iniciar en el 0. Eso es muy importante. Siempre inicia en el 0. La sintaxis para acceder a estos elementos dentro de C++, o sea, si yo quiero acceder a la calificación que se encuentra en la posición 0, o en la 1 o en la 99, va a ser de esta forma. Yo le voy a decir la variable y entre corchetes a qué posición yo voy a acceder. Si yo quisiera acceder en otro ejemplo que tengamos acá del vector 1, yo quiero acceder a la posición número 2, yo tendría que escribir vector 1, corchetes, 2. ¿Ok? Y de esta forma yo estaría accediendo directamente a lo que es este elemento que se encuentra aquí, almacenado. ¿Sí? Esa es la forma directa de acceder. ¿Qué se puede hacer con un vector? Bueno, con un vector podemos hacer muchísimas cosas, y es lo que vamos a trabajar todo este primer parcial, solo con vectores. Vas a poder consultar, o bueno, lo más básico es esto: consultar o leer el valor de un elemento de un vector. Si que tú quieres poner en una variable que diga nota alumno 5, la nota del alumno que tenemos en la posición número 5 del vector, tendríamos que hacer la siguiente asignación. Es que en programación hay dos cosas: una cosa es asignación y otra cosa es comparación, y eso un poco más adelante lo vamos a ver. Pero así, en pocas palabras, la comparación te va a comparar los números y la asignación te va a asignar el valor de un elemento dentro de otro. ¿Ok? Entonces, tendría yo que hacer esto: declaro float notas 100 y declaro mi otra variable igual del mismo tipo que la anterior. Porque si yo no la declaro del mismo tipo, yo no puedo almacenar, digamos, un número en una letra. No se puede, tiene que ser siempre del mismo tipo. Si es el tipo flotante para números reales, todo tiene que ser así. Entonces yo la declaro de esta forma, y aquí es donde yo hago la asignación, donde yo estoy diciendo que a nota alumno 5 le voy a pasar, ¿okay? Le voy a pasar el valor que tenga el vector en su posición número 5. Eso quiere decir que va a buscar dentro de las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5, y el valor que se encuentra en la posición número 5 es el valor que se va a pasar directamente a la variable nota alumno 5. ¿Okay? Ahora, para asignar o escribir un valor en un elemento de un vector,
digamos, si le quieres poner un 8 al que está en la posición 5, lo que tendrías que hacer es esto. Simplemente decir que el vector en su posición 5 le voy a colocar o le voy a asignar el valor 8. ¿Ok? Y aquí automáticamente pues ya está funcionando. En los dos casos, el acceso al vector al elemento del vector que queremos leer o de que queremos escribir es directo, porque solamente leemos o modificamos un elemento a el 5 en ambos casos. Si queremos recorrer todo el vector, ya sea para leer o para escribir, tendremos que utilizar un bucle. Un bucle es una estructura en la cual es repetitiva, en la cual va a estar dando vueltas, 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 hasta que se cumple la condición, o sea, la condición para poder salir de este bucle. Y aquí pues tenemos un pequeño ejemplo muy sencillo del recorrido de un vector utilizando el ciclo while o el bucle while, que va a dar tantas vueltas sean necesarias como el tamaño del vector que tenemos que pues revisar. En este caso, este es un código ya de C++, es un código que pues ustedes van a empezar a trabajar. Se define una variable de nombre max de tamaño 20, que es max vale 20, ¿ok? Y se inicia, todo programa de C++ se inicia con void main, eso pues ya lo vamos a ver en la siguiente clase de sub. Se declara la primera variable float notas de tamaño. ¿Con qué tamaño tiene? Pues 20, ¿ok? Tiene 20. Se declara una variable que se llama i, la cual es la que va a hacer el recorrido dentro del vector. Dice, mientras que 0, que i es igual a 0, mientras 0 sea menor que 20, va a hacer lo que está aquí adentro. De printf, dame la posición, dame la nota de la posición y, o sea, el printf lo que hace es mostrarte un mensaje en pantalla. ¿Ok? Y el scanf lo que hace es obtener los datos que el usuario pues escriba y los almacena dentro de lo que es la variable notas, que en este caso es mi vector, y en la posición i, pero la posición i va a estar incrementándose, incrementándose, incrementándose. Todos estos ciclos, bucles y estructuras las vas a aprender en el submódulo 2. ¿Okay? Entonces, para que pongas mucha atención, porque aquí en el submódulo 3 ya los tenemos que empezar a utilizar casi desde el principio. ¿Sí? Entonces, este programa en sí lo que hace es pedir las notas de los alumnos o las calificaciones y las almacena dentro del vector de calificación. Como ven, el trabajar con vectores es muy sencillo. Solo se requiere pues, poner un poco de atención y verificar cada uno de los elementos. Te invito a que realices una investigación más completa en internet, busques tal vez algunos videos o algunos manuales que te puedan ayudar, que te puedan servir, y realiza la primera actividad que tienes que entregar, que es un mapa mental, y entrégala a través de Google Classroom. Recuerda, mi nombre es Salvador Pérez Zamorán, soy tu docente del submódulo 3, y bueno, pues bienvenido a este semestre.